No juzgar a los demás. Repito, no juzgar a los demás. Algunas personas se comportan como jueces sin serlo, pues un juez debe ser una persona que posee autoridad y sabiduría para dictar su opinión o para sentenciar, creer o considerar. En la práctica lo que ocurre es que el ser humano vive pendiente de los demás y se fija especialmente en detalles, en pequeñeces de otros, sin darse cuenta de sus propios defectos. Todo lo hacen solo para tener tema, de quién y de qué hablar, especialmente en momentos de ocio. Así, murmuran, critican, opinan, censuran, descalifican, etc. Se consideran expertos en cada asunto y lo que hacen es juzgar a los demás. Dice el profeta en 1 Samuel 2:25, comillas, si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán, cierro comillas. Este tipo de situaciones siempre ha existido. La Sagrada Escritura nos revela lo que ordenó Jesús, el Hijo de Dios, en Mateo 7, 1 y 2, comillas, no juzguen a los demás y no serán juzgados, pues serán tratados de la misma forma en que traten a los demás. El criterio que usen para juzgar a otros es el criterio con el que se les juzgará a ustedes, cierro comillas. Este versículo es uno de los más malinterpretados. Se ha distorsionado y se ha convertido en la idea de que nunca se debe desaprobar o corregir las acciones de los demás. Pero Cristo no nos dice no juzgues, sino que nos advierte que cuando juzgamos a los demás hay consecuencias al respecto. El juicio es conveniente solo cuando se hace de manera correcta, con buena intención. Él nos dice en Juan 7:24, comillas, no juzguen por las apariencias, juzguen con justicia, cierro comillas. El juicio hipócrita, superficial o malintencionado, es malvado. En Mateo 5:20, el Señor expresó, comillas, porque les digo a ustedes que no van a entrar en el reino de los cielos, a menos que su justicia supere a la de los fariseos y de los maestros de la ley, cierro comillas. También dice el Señor Jesús en Mateo 7:3-5, comillas, ¿por qué te fijas en las astillas que tiene tu hermano en el ojo y no le das importancia a la viga que está en el tuyo? ¿Cómo puedes decirle a tu hermano, déjame sacarte la astilla del ojo, cuando ahí tienes una viga en el tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás con claridad para sacar la astilla del ojo de tu hermano, cierro comillas. Primero debemos juzgarnos a nosotros mismos y juzgar nuestros propios actos. Es una reprensión justa para todos los que se ocupan de hablar de las demás personas y sus defectos. Por otra parte, el apóstol Santiago en 4, 11 y 12 dijo, comillas, amados hermanos, no hablen mal los unos de los otros. Si se critican y se juzgan entre ustedes, entonces critican y juzgan la ley de Dios. Les corresponde, en cambio, obedecer la ley, no hacer la función de jueces. Solo Dios, quien ha dado la ley, es el juez supremo. Solamente Él tiene poder para salvar o destruir. Entonces, ¿qué derecho tienes tú para juzgar a tu prójimo? En consecuencia,
Nuestros labios deben estar gobernados por la ley de la bondad, la verdad y la justicia. Quebrantar los mandamientos de Dios es hablar mal de ellos y juzgarlos, como si nos pusieran una restricción demasiado grande. Tenemos la ley de Dios que es regla para todo. No presumamos de poner nuestras propias nociones y opiniones como regla a los que nos rodean. Tengamos cuidado de no ser condenados por el Señor. No se conviertan en jueces de los demás, y así Dios no los juzgará a ustedes. Si son muy duros para juzgar a otras personas, Dios será igualmente duro con ustedes. El apóstol Pablo pregunta: ¿por qué entonces juzgar a otro creyente? ¿Por qué menospreciar a otro creyente? Recuerda que todos estaremos delante del tribunal de Dios. Cierro comillas. Romanos 14:10. He aquí nuestra gran responsabilidad como creyentes. No juzgar para no ser juzgados. No juzguemos a los demás. Amén. Que el Señor nos siga bendiciendo.